Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast sobre el cine debate que estamos teniendo del amor. Este proyecto que está incentivado desde la UAM Iztapalapa en complicidad con MUSOR, Mujeres en Sororidad. Y en esta ocasión tenemos de invitada a la profesora Sonia Sejúa, que es la coordinadora de estudios cinematográficos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hola, mucho gusto, Jaco. Qué gusto. Bienvenida. Pues en esta Gracias. ocasión vamos a hablar sobre la película Carol, que se estrenó en 2015. Y Sonia, ¿qué nos puedes platicar de la película? Que sería importante para que nuestra audiencia tuviera un contexto interesante de esta película. Bueno, pues Carol, como ya dijiste, es una película que se estrena en 2015. Fue dirigida por un hombre que es Todd Haynes, a pesar de que está basada en un libro de Patricia Highsmith, que es una mujer, obviamente, y que narra la historia de dos mujeres en la década de los 50 en Nueva York que se enamoran, ¿no? Entonces es básicamente un poquito el contexto de la película. Sin embargo, esta película hizo o en su momento hizo mucha resonancia con una película previa que la antecedió, o sea, digamos que se había estrenado previamente, que se llamó Blue is the Warmest Color, ¿no? Claro. Ok. Entonces, que también narraba, digamos, la relación de dos mujeres, ¿no? Y en la que justamente, digamos que el símil es que son dos mujeres y una de ellas ya está como encaminada en el amor homosexual, ¿no? En el amor lésbico, y la otra, pues es como su despertar lésbico, ¿no? Y también había sido filmada por uno, bueno, dirigida, pues, por un hombre y también había estado basada en una novela, bueno, en el caso de The Blue is the Warmest Color, era una novela gráfica escrita por una mujer. Entonces, pero lo interesante de esta película es que se habló mucho en términos de cómo realmente se le daba como un respeto a la relación lésbica sin una mirada, digamos, patriarcal, ¿no? No sé exactamente si llamarlo mirada femenina, masculina o así, pero sí sin una llamada patriarcal, ¿no? O sea, perdón, sin una mirada patriarcal en la que el deseo de la mujer o entre mujeres estuviera a disposición de más bien un deseo masculino, ¿no? Entonces, esa es un poquito la introducción. Y también cabe destacar que algunas otras novelas de Patricia Highsmith, bueno, una en específico que fue Extraños en un tren, también fue llevada al cine por Hitchcock, ¿no? Y que en su época, cuando se publicó el libro, en 1950, pues la novela no fue, no, por los editores de ese momento, pues no la querían obviamente publicar, el tema era demasiado escandaloso para la época. Y entonces la publica ella con un seudónimo y ya hasta la década de, bueno, finales de los 80 y principios de los 90 se vuelve a reeditar, ¿no? Se vuelve a sacar esta otra edición en la que ya se le añade el nombre de Carol, The Price of Salt, pues y vuelve a tener como este auge, ¿no? La novela. Y ya en cuanto a la película, pues digo que sí viene varias décadas después, ¿no? O sea, esto fue en los noventas y pues la película llega hasta 2015, pero también tuvo varias nominaciones que en Cannes estuvo nominada a la Palma de Oro, que no la gana, pero sí gana Rooney Mara como mejor actriz y gana la Palma Queer. Y en los Oscar también tuvo varias nominaciones de Mejor Actriz con Kate Blanchett, que es la que interpreta a Carol. También Mejor Actriz de Reparto, Rooney Mara, que es la que interpreta a Therese, que es la que tiene el despertar. También tuvo Mejor Fotografía, pero esa la ganó Lubeski, así que pues no se puede hacer mucho. Y Mejor Guion Adaptado, pero tampoco la ganó. No solo tuvo nominaciones, pero creo que
bueno, el hecho de que ya una película con temática lésbica tuviera tantas nominaciones, sí se ganara la palmada queer, digo, ahí pues obviamente tenía que ser esa temática, ¿no? Pero que sí tuviera todas estas nominaciones se me hace significativo y también que justo se está aceptando otro tipo de mirada hacia pues las relaciones lésbicas. Fíjate que eso es bien importante para contextualizar, bueno, en la forma en la que se desarrolla la historia, ¿no? En la forma en la que después nos la cuentan ya en la versión cinematográfica, ¿no? Y hay algunas cosas que creo que nuestra audiencia sería importante que lo tuvieran en mente en términos de lo que estaba pasando en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, resulta que, pues como que en este asunto de las relaciones homosexuales lésbicas, de alguna forma estaban en este espectro ilegal, ¿no? Se podía perseguir, de hecho lo vemos, ahorita lo vamos a ir platicando, ¿no? Cómo esta persecución de las sexualidades no heterosexuales, las relaciones entre mujeres, va siendo un objeto para ir desacreditando, ¿no? La capacidad de maternar, en este caso de Carol, ¿no? Entonces fíjate que estaba leyendo previamente esto y encontré algo que me escandalizó, ¿no? En el 53 una orden presidencial donde se prohibía que personas homosexuales estuvieran trabajando en el gobierno o en organizaciones vinculadas con el gobierno, ¿no? También en los 50, la Asociación Americana de Psiquiatría eh, pone a la homosexualidad como un trastorno sociopático de la personalidad, ¿no? Entonces eso nos va contextualizando en lo que estaba pasando, ¿no? O sea, cómo el personal de salud estaba entendiendo las relaciones entre personas del mismo género o del mismo sexo, ¿no? Y entonces eso creo que tiene un impacto en lo que nos cuenta la historia de Carol, ¿no? Y fíjate que retomando lo que dices de este despertar lésbico, creo que es algo que a nuestra audiencia le podría como causar ahí algunos incertidumbres, preguntas, ¿no? ¿Cómo es que una mujer que estuvo con un hombre que podríamos presumir heterosexual, después empieza a tener relaciones con otras mujeres, ¿no? Entonces queríamos preguntar un poco sobre tú cómo ves esta cuestión del deseo, las identidades, que se plasman en la película. Pues bueno, a mí me parece interesante porque de alguna manera también se deja ver que muchas veces este despertar, digamos, está desde que una es niña, ¿no? Y voy a hablar pues de una porque estamos hablando de lo lésbico, ¿no? Entonces, en la película hay, digamos, la mejor amiga de Carol dice que se conocen, que ellas se conocen desde que tenían 10 años, ¿no? Hay una plática en la que se da esta información y y que a pesar de que se conocen desde que ellas tenían 10 años, Carol ya es una mujer adulta, ¿no? Digo, ya es madre. Su relación había sido como, o sea, como tal, por accidente, ¿no? O sea, ella tiene digamos, un imprevisto con su auto, se tienen que quedar en la misma cama individual y ahí se da el primer encuentro de ellas dos, ¿no? Que es como la mejor amiga, que es la madrina de la hija. Abby, Entonces, ¿no? ajá, de Abby. Ella es Abby es la mejor amiga. Y entonces, a mí se me hace muy interesante esto porque creo que, digamos, en comparación de, pues, como todo lo que acabas de decir, de las restricciones legales del contexto en el que fue escrito el libro, ¿no? Que básicamente es el año en el que está situado la película, pues sí nos habla como de cómo puede haber un deseo, ¿no? Y en estos términos biopolíticos de cómo hay restricciones políticas que te impiden desear, ¿no? Y que te impiden manifestar ese deseo. Entonces, es casi en el caso de Carol por accidente que desarrolla esto, ¿no? Con su amiga, con Abby. Y en el caso de Therese, que también es importante notar que tiene un origen checo, ¿no? Ella dice que su apellido viene de allá. Para mí se me hace interesante porque hay una conversación con su novio, ¿no? En ese momento, en el que uno
ella establece que pudiera ser virgen, ¿no? O sea, no se establece que es virgen, pero sí le dice al novio, es que tú no has tenido relaciones conmigo, aunque tú ya has tenido otras relaciones, ¿no? Eso obviamente no quiere decir que ella no ha tenido relaciones con ningún hombre, ¿no? Pero abre la puerta a esa interpretación. Ahora, independientemente de eso, de si ha tenido o no ha tenido, también ella tiene como muy claro que tiene dudas, aunque suene paradójico, ¿no? Pero que tiene dudas acerca de lo que siente. Y por eso ella le pregunta a su novio como si cree que de la nada puede haber esta atracción entre dos hombres, ¿no? O sea, como casi casi le pregunta al novio si él en algún caso pudiera ser gay, ¿no? Pero la pregunta pues era como de, pues es que estoy saliendo contigo y pudiera quererte, aunque no quiero casarme todavía porque se me hace muy fuerte, pero, pero así como de esto que ya está establecido, ¿no? O sea, esta heterosexualidad que ya tenemos como normada, pero no solo normada en este término de así son las cosas, ¿no? O sea, de normalizada, sino casi casi como acabas de decir. Mandato, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si no soy heterosexual, no puedo trabajar, Claro, ¿no? que lo Y, toman y bien en en, la película. ajá, y si no soy heterosexual, en el caso, bueno, de Carol, pues te voy a aplicar esta cláusula de la moralidad, ¿no? Y te voy a mandar al psiquiatra para determinar que no puedes ser madre, ¿no? O sea, tampoco puedes maternar. Entonces, que es una de las funciones patriarcales más impuestas a las mujeres, ¿no? El deber de maternar. Pero ese deber o sea, digamos que se te anula, que se te pone como deber y casi casi como privilegio, ¿no? Entonces, pero sin solo sí y solo sí eres heterosexual, Y ¿no? tienes tu deseo por los hombres, ¿no? De hecho, como podemos Eh, ver como en la película hay diferentes escenas donde Harold, el esposo, no, bueno, no ajá. se recuerda el nombre, sí, Harsh, Sí, eh, Harsh. como hay una presión porque Carol, ¿no? Regrese con él y este asunto de es que no le puedes hacer esto a la hija y en las fiestas familiares, cómo está esta presión de tienes que regresar, no te puedes estar divorciando, ¿no? El lugar de una mujer debe ser con un hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo hay toda esta presión heteronormativa? Incluso la escena donde está eh, Carol con Therese, ¿no? En la casa y cómo llega él de imprevisto y les dice que es una descarada por haber ido a la casa en este caso de Carol, ¿no? Entonces, ¿cómo hay toda esta presión de las instituciones, de la familia, ¿no? De mantener el orden heterosexual, ¿no? Los hombres desean a las mujeres solo pueden desear a los hombres, porque si no, están en trance, ¿no? Le dice Richard, cuando Richard, el novio El de novio de Chris, Therese, ajá. ¿cómo le dice? Es que no puede ser que estés enamorado de esta mujer, ¿no? Estás en un trance. ¿Cómo se invalida esta vinculación afectiva y romántica, ¿no? Entre mujeres, como debe ser algo que está muy mal, algo que estás enferma, algo que estás confundida, ¿no? Y eso se ha discutido mucho, ¿no? En los estudios de sexualidad, de cómo las relaciones entre mujeres siempre se ven como es que son amigas, ¿no? Sí, y o sea, y cuando él le dice también, ¿no? Richard a Therese, desearás, ¿no? O sea, en unos meses desearás que esto Eso se no haya acaba. pasado, que se olvide, ¿no? O sea, casi casi me vas a rogar que vuelva contigo. Y pues creo que también está esta invalidación por parte del abogado, ¿no? Cuando están discutiendo pues la custodia de la niña, ¿no? El abogado casi que le dice, no, 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 y estas cintas, bueno, para contextualizar, ¿no? Ellas dos emprenden un viaje y el marido de Carol, con tal de, pues, de retenerla, detenerla, etcétera, etcétera, em, Contratan un policía. manda, ajá, contrata a un detective privado quien las graba, digamos, de pared a pared, teniendo relaciones, ¿no? Con Therese, ¿no? Entonces nada más escucha lo que pasa en la habitación contigua, ¿no? Y eso le sirve a Hart para meter el alegato de que él quiere la custodia única de la hija. Y de ahí, cuando ellas están ya en la audiencia,
el abogado quisiera decir, y estas cintas, ¿no? De dudosa procedencia, casi casi como si hubieran sido de actrices, ¿no? Como tratando de negar que eso había pasado, porque el aceptar que Carol tiene, digamos, relaciones con una mujer, le impediría tener la custodia, ¿no? De la niña. Entonces, pues eso también se me hace interesante y creo que justamente es como hay veces, ¿no? En las digamos, aplicado a una realidad también mexicana, ¿no? El, a las leyes o las instituciones pasan como por alto esa situación, ¿no? O sea, como también invalidan esa situación de qué pasa si una mamá que es lesbiana lleva a un hijo o a una hija, ¿no? Al sistema de salud público, ¿no? Y entonces, ¿cómo se dan estos cuidados parentales? ¿No? Cómo entonces también, por ejemplo, es como de, pues, digamos que las dos mamás te pueden cuidar, ¿no? O sea, si estás casada ya, las dos mamás te pueden cuidar. Pero ¿cómo se lee esto desde todas las instancias, ¿no? Porque también algo interesante de Carol es que no, digamos, el estigma hacia el deseo de dos mujeres no lo ven como algo exclusivo de una clase social, ¿no? O sea, Carol pertenece a una clase social alta y Therese pertenece pues a una clase social baja, ¿no? Que se ve pues por las casas, porque Carol tiene un auto, Therese se va en la bicicleta de su novio a trabajar, Carol pues tiene quien la ayude a hacer, bueno, quien le haga, ¿no? Porque no la ayuda. Bueno, sí cocina ella, ¿verdad? Pero quien hace el quehacer de su casa, tiene choferes, ¿no? Y en cambio ella, bueno, el esposo es el que tiene el chofer, ¿no? Y en cambio Therese, pues no, ¿no? Entonces también ella siempre pide martini y lo que Therese tiene en su refrigerador es una cerveza, ¿no? Entonces creo que justamente se ve como los dos hombres también, o sea, el novio y el esposo, los abogados, ¿no? Los mismos que están la gente de servicio, por ejemplo, de Carol, también la ven con malos ojos por ser lesbiana, ¿no? O sea, por tener este deseo. Como toda esta tutoría de, ¿no? Como toda esta mirada sobre las mujeres, ¿no? Y entonces como la mirada masculina, la mirada heterosexual van de alguna forma descalificando, ¿no? A mí fíjate que yo la volví a ver y entonces me preguntaba cuáles eran los efectos emocionales que le pasan a estas personas, ¿no? Que le pasa a Carol, que le pasa a Therese, que le pasa a las personas gays, lesbianas, a los jóvenes, ¿no? A partir de estas miradas heterosexuales que te están diciendo eso que tú sientes no está bien, eso que tú estás pasando es un trance, si tú eres adolescente estás confundida, no sabes lo que es, porque entonces hay este sesgo, incluso lo podemos ver desde los servicios de salud, ¿no? Que lo normal, lo esperado es heterosexual, ¿no? Que además el deseo de la maternidad es como algo casi que configura la identidad de las mujeres, y entonces si no se cumple, todo el mundo te admira, ¿no? Entonces un poco preguntándonos cómo acceden las personas lesbianas, las personas bisexuales o incluso las personas que no se nombran desde una identidad, porque me parece importante que señalemos, ¿no? Que bueno, ahora hablamos de lo LGBTI en términos de identidades sexuales y de prácticas, pero hay personas que pueden tener una práctica o incluso un deseo lésbico o homosexual y no identificarse como lesbiana, ¿no? Incluso en la película no se menciona la palabra lesbiana, ¿no? Entonces, como eso es importante, ¿no? Para que las personas que estamos frente a otras, ¿no? No le pongamos una categoría a ese deseo, ¿no? Sino también estar abiertas a cómo se están nombrando, ¿no? Cómo están nombrando su deseo, cómo están nombrando sus prácticas. Sí, creo que, o sea, justamente la película abre eso, ¿no? O sea, también como, o sea, no sé si no se nombre, es que también me quedo yo con la duda, ¿no? Porque si bien no se nombra por lo que, digamos, por lo lésbico, ¿no? O por lo homosexual en algún punto, a mí me queda la duda en la película si es por no nombrarlo, ¿no? O también como por hacer alusión a esta época
en donde más bien ese comportamiento, ¿no? Justo, siempre se llama así, ¿no? Ese comportamiento o esa cláusula de moralidad, Ah, ¿no? Exacto. O sea, quizá no se nombra como más por tabú que por otra cosa, pero aún así llevándolo como al otro lado, ¿no? Creo que sí es importante como quitar ciertos juicios o prejuicios para la atención oportuna en centros de salud, ¿no? Sobre un despertar sexual, digamos, sea cual sea el nombre, ¿no? Porque quizá sí hay como, bueno, actualmente yo lo vivo desde la universidad, ¿no? Hay muchas pláticas dirigidas a prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Métodos efectivos contra, eh, bueno, no contra, perdón, que previenen el embarazo, preventivos, etcétera. Y bueno, por ejemplo, acá en la escuela, durante algunos años tuvimos las jornadas de salud, donde de manera gratuita se le ofrecía a las chicas la colocación del DIU, por ejemplo, ¿no? O del implante, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, pero también creo, digamos, obvio, yo ya no tengo la edad de una universitaria, ¿verdad? Eso me queda muy claro, pero sí el cómo, digamos, se vive o se vivió en su momento, ¿no? En los servicios públicos de salud, esta parte como de ir a tus revisiones ginecológicas, ¿no? Y entonces, casi casi tu revisión ginecológica en mi época universitaria, en los centros de salud públicos, estuvieron, digamos, dirigidas, ¿no? Las consultas hacia una futura maternidad, ¿no? Y yo, e incluso las privadas, ¿no? Porque por ciertas razones tenía que llevar las dos. Y la cuestión sí era que en algún momento, cuando una dice no quiero tener hijos, ¿no? O sea, bueno, digamos, no quiero gestar, porque hay muchas formas de maternar, creo yo. Entonces, cuando una decía no quiero gestar, de pronto era como de, y entonces, o sea, como, ¿cuál es mi sentido, no? De existencia como médico, ¿no? Y claro, el cuestionamiento, bueno, si no me recuerdo, las personas que me atendieron en mi época universitaria en el servicio público de salud eran hombres, ¿no? Y entonces también experiencias de otras mujeres amigas, ¿no? Que he tenido, también tenía que ver porque cuando tenían o tenemos, ¿no? Se tienen preguntas sobre, pues, ¿qué pasa con mi sexualidad como lesbiana, ¿no? En términos de salud, hay muy pocas respuestas, ¿no? O sea, por parte, o sea, es porque de por sí es para el personal médico, es como ya un shock que alguien llegue y te posicione así, ¿no? Y después, en el hecho de que, o sea, me está haciendo una pregunta que no sé, ¿no? O sea, que no está no, pensado el aparato biomédico para pensar en relaciones que no sean heterosexuales, ¿no? Como el aparato biomédico, ¿no? Está pensando en estas mujeres que van a gestar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con una mujer que no quiere continuar con este mandato, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas o que tienen relaciones eróticas y sexuales con otras mujeres que quieren acceder a información sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual o incluso sobre pues cómo llevar una mejor vida sexual placentera, ¿no? Y entonces eh, podemos ver cómo todo este sesgo desde las instituciones médicas es la reproducción, ¿no? sí, y creo que también como ese es como en cierto sentido un poco la aportación de la película, ¿no? O sea, a mí me parece magnífico que o sea, toda la película sabemos que ellas dos se desean, ¿no? Porque comienza como un poquito, digamos, casi hasta temporalmente comienza al final, bueno, casi al final, ¿no? Todavía corren algunas escenas después de que se repite la primera escena que vimos, Ujú. todavía corren algunas escenas, ¿no? Pero lo interesante es que desde el primer momento nos damos cuenta que ellas dos sienten una atracción hacia ellas, ¿no? Y,
No, y justo o sea, lo que a mí sí se me hace interesante es que no se necesitan estas escenas como en la película previa que mencionaba, ¿no? En la que, no, pues es que hay que se besen, que se den un Tengan agarrón, contacto que, sexual explícito. exacto, exactamente, ¿no? Y no, o sea, el primer beso viene después de la hora de la película, ¿no? La película dura aproximadamente 2 horas, entonces durante 60 minutos no vemos digamos, un beso, ni siquiera un beso. O sea, sí se medio rozan las manos, pero no vemos de saludos o así, pero no vemos un beso en la boca, no vemos sexo, no vemos nada. Y sin embargo, para mí, narrativamente, la película se sostiene. ¿No? O sea, y creo que es eso, porque eso ayuda a la desestigmatización del deseo, ¿no? Porque hay veces que también este estigma de que es casi casi una desviación porque solo es sexual, ¿no? Y no hay como un afecto más allá de lo sexual, ¿no? Entonces, digamos, eso también es otra deconstrucción, esta cuestión sobre la sexualidad sin afecto y bla, bla, bla. Pero creo que aquí, en esta película, sí ayuda a ver que independientemente de otras posibilidades de deseo, sí hay un deseo, o sea, sí hay una posibilidad de deseo entre dos mujeres que no sea puramente sexual, ¿no? Y que Entonces, va tomando esta dimensión afectiva, del contacto, de la cercanía, ¿no? Cómo va construyendo narrativamente, justamente como lo mencionó, ¿no? Toda la primera hora, esta dimensión amorosa entre Therese y Carol, ¿no? Y que ujú, justamente creo que la virtud de la película es que no está puesta desde esta mirada heterosexual, heteronormativa, desde el deseo masculino de que las mujeres se toquen y se besen, sino pues ya va siendo muy entrada ya en la segunda hora, como vamos viendo que van teniendo una mayor intimidad, ¿no? Pero esta intimidad es como parte del relato y no como algo que es lo central en esto, ¿no? Nos está mostrando como toda esta posibilidad que viene del deseo, de lo amoroso, de la compañía, del incluso en algún momento construir una cotidianidad, ¿no? Esos días que están ellas, que se van de viaje y entonces esta cotidianidad ya nos va justo quitando la atención de ponerlo solo en lo sexual, ¿no? Y mostrarnos estas sexualidades lésbicas o estas sexualidades de la diversidad sexual en toda su posibilidad, ¿no? De ser. sí. Y en el cuidado por la otra, ¿no? A mí se me hace muy, digamos, muy, pues sí, digamos, muy amoroso, ¿no? Cuando, por ejemplo, Carol le dice, oye, yo quiero que, o sea, tú eres fotógrafa, ¿no? Que es un gran cambio, porque en el libro es escenógrafa y en la película es fotógrafa, ¿no? Bueno, aspirante a fotógrafa, lo cual, pues plantea ya una reflexión sobre la mirada, ¿no? Porque le toma fotos y cuáles son esas fotos y qué fotos tienen potencia, ¿no? Juzgadas un poco por la mirada masculina, porque cuando hace su portafolio, pues quien las juzga es un hombre, ¿no? Pero ya se dan como estas entradas de cómo ve una mujer, ¿no? Pero también esta cuestión de Therese preguntándole a Carol es que no quiero arruinar, o sea, no quiero que por tu culpa tú ya no puedas ver a tu hija, ¿no? Y esta posición de Carol hacia Therese de, pues es que a mí me gustaría que hicieras lo que te gusta, ¿no? Que es ser, fotógrafa, ¿no? Porque de inicio Therese trabaja en Una departamental. ajá, en una tienda departamental, ¿no? Entonces, pero pues ella no está satisfecha con ese trabajo y ella quiere ser fotógrafa, ¿no? Y poco a poco lo va logrando, ¿no? Pero ese cuidado por la otra o cómo se encuentran es porque la otra ha logrado hacer lo que quiere, ¿no? Y cómo también ella dice, ah, bueno, pues yo pues ya estoy viviendo sola, vendimos la casa, etcétera, etcétera, como resolución y pues cómo seguir adelante con eso, ¿no? O sea, a mí se me hace como de, es que no solamente, o sea, es cuando es un cuidado por la otra persona. Un cuidado amoroso y una construcción de una cotidianidad. Y fíjate que Ujú, ahora que lo mencionas, ¿no? Voy pensando en
cómo Carol es consciente de su deseo y es congruente con esto, ¿no? En el sentido de cuando nos muestran ya en estas escenas cuando están con los abogados, ¿no? Cómo ella primero pues dice, bueno, que esta apelación a la inmoralidad, ¿no? Por la cual le restringen ver a su hija. Y al final, como ella dice, espérate, eso que está en las grabaciones, no voy a negarlo, ¿no? O sea, lo hice porque lo quería, ¿no? Eh, y como le dice, ¿no? Pero sí lamento el desastre que estamos pasando, ¿no? Haciendo pasar a nuestra hija, ¿no? Dice ella, ¿no? No sé si dice Carol, ¿no? No sé si es lo mejor para mí, pero sí que es lo mejor para la hija en términos de la negociación que hacen, ¿no? Negociación y hace en términos y reconociendo su propio deseo, ¿no? O sea, ella no se puede enunciar, no utiliza una categoría identitaria para decir soy lesbiana o soy una mujer que tiene relaciones con mujeres, sino esto que estoy sintiendo, que va más allá de lo sexual, es parte de lo que soy. Aunque por la presión familiar incluso va con un terapeuta, ¿no? Y hay toda esta visión de los psiquiatras diciéndole que se ha recuperado de esas como momentos de perturbación que tuvo, ¿no? Que tuvo a partir de la violencia que vivía con su marido, ¿no? Entonces, qué interesante cómo nos van mostrando a una sujeta de deseo, que además toma la conciencia de eso y es congruente con las consecuencias, ¿no? Que esto le implicaba en esa época. Sí, claro, porque creo que una parte como, pues no sé, digamos, si es difícil para todas para todas, ¿no? No sé si es, o para todas se da como un poco más fácil, supongo que no, el adjetivo no sería fácil, ¿no? Pero sí una situación particular es que hay veces que justamente en la indagación, ya sea médica, legal o lo que uno sea, ¿no? O sea, la indagación del término que sea, finalmente, pues tienes que posicionarte, ¿no? O sea, tu deseo tiene que salir a relucirse, ¿no? Porque entonces es casi de, bueno, ¿y cómo me cuido de esta enfermedad de transmisión sexual? Entonces te dicen, no, pues usa condón, ¿no? Y tú así de, bueno, pero ¿en qué sentido? ¿No? Entonces ahí una tiene que enunciar ese deseo, o por ejemplo, en términos legales de, es que te vas a casar, bueno, aquí, no sé, estás haciendo el testamento, ¿no? Y aquí tiene que firmar tu esposo, ¿no? Entonces sale la pregunta de, ¿y la esposa? ¿No? O estás haciendo, o sea, porque parecía que no, pero es un posicionamiento como de por qué, o sea, por qué se asume que el mundo es heterosexual, ¿no? Y cómo defenderlo, ¿no? Porque también, por ejemplo, en en la FORE, ¿no? Igual. Y entonces aquí va el nombre de tu esposo, ¿no? O así. Entonces es como de, o sea, y de esposa también, o sea, le pongo una A ahí. Todo está pensado desde esta lógica heterosexual, además dicotómica, ¿no? Sí, Hombres y mujeres. exacto. Exacto, ¿no? Y acá creo que también la película va haciendo como ciertos estatutos de cómo esta posición patriarcal, o sea, ciertos guiños de cómo esta posición patriarcal no solo está afectando a las mujeres que desean mujeres, ¿no? Para no ponerle la etiqueta, si es que no se la queremos poner, pero, digamos, si se los queremos poner también está bien, ¿no? Creo que es Sí, han sido como reivindicaciones, pero aquí exactamente, ¿no? creemos que hay identidad, entonces una persona puede asumir como una identidad como lesbiana o incluso como una identidad como una mujer que tiene relaciones con una mujer, ¿no? Y que no pasa por el tenerse que mostrar, pero sí que pasa cuando accedes a los servicios, ¿no? O sea, que sí Ajá, exacto. puedes no nombrarte de una manera, pero resulta que el mundo te va a percibir y te va a querer encuadrar desde el canon heterosexual, en términos de ¿y quién es tu marido, no? Exactamente. Y aquí, y justo cómo va afectando, porque me gusta cuando, por ejemplo, llega Harch y le dice, no, es que la esposa de, y ella le dice, Janet, ¿no? O sea, no es la esposa de, ella tiene un nombre, ¿no? Janet. Y luego cuando le dice, ay, es que, Janet, ¿no? Es que a mi marido no le gusta que me vea fumar. ¿Y a ti te gusta fumar? ¿Cuál es el punto? ¿No? Y creo que como esas, digamos, esos guiños que a lo largo de la película se van dando, ¿no? Son importantes porque justamente vemos como no solamente afecta el deseo de estas dos mujeres, sino incluso norma un deseo
digamos, de la mujer heterosexual, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace interesante. Fíjate cómo nos va mostrando esta posibilidad, ¿no? De las mujeres de nombrarse desde sí mismas, desde sus propios deseos, desde sus propias voluntades, ¿no? Desde lo que quieren trabajar, y creo que es algo que es muy valioso en la película, ¿no? De ver cómo es una cuestión de ir reivindicando lo que quieres ser por lo que eres tú, ¿no? No por quién estás, no porque Ujú. eres la esposa de tal, no porque fuiste casada con tal, sino porque tú eres una mujer y entonces puedes decidir lo que tú quieres ser, ¿no? Exacto. Entonces ya para concluir, me parece bien importante recalcar este asunto del placer en la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque entonces hablamos de la sexualidad y lo ponemos en el ámbito o reproductivo o en el ámbito de la transmisión, ¿no? O la prevención de la transmisión de Mm. infecciones de transmisión sexual, pero pocas veces hablamos del placer, ¿no? Del placer y de lo amoroso y del gusto de ejercer, ¿no? Y de tener el deseo que cada una persona quiera. Sí, creo que pues también es importante, ¿no? Y es lo que también deja ver la película, ¿no? O sea, sí hay un placer, ¿no? Hay un placer que no necesariamente es reproductivo, hay un placer que puede ser cuidado, ¿no? Y hay un placer que puede ser también recíproco y complementado, ¿no? Y que este placer no representa en ninguna medida un trastorno. O como tú decías, digo, o sea, ya salió esto del manual de psiquiatría, ¿no? Pero pues en su época, ¿no? Como esta psicopatía, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Y creo que pues ya vendrán algunas otras autoras lesbianas después de los 50, ¿no? Que hablarán más como de este deseo, pero sí se me hace significativo que sea como de, pues, aquello que te han dicho que está mal, ¿no? No está mal. Y más bien en esta, digamos, aquí me llega a la mente esta frase de Helen Sisu que dice, ¿no? O sea, hay que ver a Medusa de frente, ¿no? Y porque está riéndose, ¿no? Y entonces es eso, o sea, ¿por qué esta parte, digamos, del deseo es positiva y es creativa y es activa, ¿no? Y nos da la posibilidad de reconocer a las personas en la complejidad, ¿no? En que el deseo, además de no solamente ser reproductivo, también no solo es el deseo en el aspecto erótico o sexual, sino que es el deseo y el placer en toda su posibilidad, ¿no? De todo lo que nos causa sensación de bienestar, de estar bien, ¿no? Y Exacto, de salud también, o sea, porque es un deseo, o sea, desear es saludable y ejercer ese deseo es saludable. Y si te lo cortan, ¿no? O sea, más bien sí te vas a volver sociópata. No así, no, o sea, no en ese extremo, ¿no? Pero sí, claro que vas a tener una cuestión psíquica si todo, si vives reprimido por ese deseo, sobre pretexto de que ese deseo es sociópata, ¿no? O sea, es jamás. inmaduro, como se ha Sí, exacto. nombró la homosexualidad y el lesbianismo en la literatura médica, ¿no? Que es inmaduro, que Mm. es debido a un trauma. Y fíjate que me quedo pensando en cómo llevar esta reflexión, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir como personal de salud o médico, ¿no? Bueno, pues está muy bien como las diferentes orientaciones sexuales, las diferentes formas de placer, de erotismo, pero hay como todavía esta premisa heterosexual, ¿no? Como, y esta estigmatización y prejuicios que hay alrededor de la diversidad sexual, que creo que es un tema que tenemos que seguir pensando en términos de cómo desmontamos estos prejuicios heteronormativos a la hora de atender, ¿no? Y estas, pues ya ideas preconcebidas que tenemos sobre las mujeres que desean otras mujeres, hombres que desean otros hombres, ¿no? ¿Cómo descentramos lo heteronormativo de nuestra trabajo? Sí, creo que, bueno, no hay respuesta, o bueno, si tuviéramos la respuesta sería increíble, pero justo ya para cerrar, creo que esa es la reflexión, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo desde mi aquí y ahora pudiera hacerlo, ¿no? ¿Cómo yo limitarme, o sea, prevenirme de caer en el marco heterosexual a pesar de que pues mucha formación es así, ¿no? Entonces, creo que lo principal sería el autocuestionamiento. Ya, el
el seguir pensando en cómo reconozco los derechos de todas las otras personas. Muchas gracias Exacto. por estar acá. Le agradecemos Muchas también gracias, a Jacob. Jorge Figueroa y a todo el equipo de aquí de audiovisuales que nos ayudaron para que este podcast sea posible. También agradecimientos a la doctora Cristina Fuentes que nos está convocando en este cine debate sobre el amor. Muchas gracias y sí, muchas gracias a UAM Iztapalapa.